sumamente, a la vez que importante, ha sido pues todo una historia de estrategias y de formas de abordar el asunto, ¿no? Y en ese sentido, preguntaría yo, ¿hasta qué punto, como movimiento feminista, no habremos diferenciado los tipos de estrategia para dirigirnos como a 3 o 4 sectores durísimos en América Latina y particularmente en México respecto a la cuestión de oponerse al derecho de las mujeres para esta libertad, ¿no? Y además que van apareciendo nuevos problemas. En ese sentido, por ejemplo, está la trata de menores, está este asunto que va multiplicándose y, por ejemplo, Tlaxcala es un ejemplo de cómo se prepara a las hijas y a las mujeres de las familias para exportarlas como prostitutas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se ha distinguido o no se ha distinguido esta diferencia de estrategias para dirigirse a sectores duros que ya sabemos que se oponen sistemáticamente? Uno es la cuestión de la moral de la Iglesia, ¿no? Otra estrategia pues se dirige a sectores que han asumido estas ideas y que se oponen automáticamente, ¿no? Y pero ya diferenciándose, dijéramos, de la cuestión de la Iglesia, de la propuesta moral, ¿no? Y otro aspecto, otra área de trabajo que podría tener un impacto muy fuerte en América Latina y particularmente en México, es la cuestión del mundo indígena. Es decir, hasta qué punto conocemos, no conocemos, cuáles son los valores que ahí se están manejando, ¿no? Y cómo podríamos llegarle a eso, ¿no? O sea, porque son también cuestiones de historias, de costumbres, no, más bien hemos respetado o dejado porque nos presenta un reto muy fuerte, ¿no? Pero que a este mundo rural, campesino, que se adhiere también a estas oposiciones, ¿no? Y que tiene sus propias formas de opresión de las mujeres, ¿no? Como pudiéramos señalar lo que aparece tan claramente en África, en Asia, ¿no? Con las iglesias musulmanas, qué sé yo, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo es esta. Hemos diferenciado las estrategias para dirigirnos a los distintos sectores que se oponen al ejercicio del derecho de las mujeres para en este terreno. Salvador, yo entendí que esas 2 mujeres de las 17 que ahorita quedaron libres, fueron libres no porque se les quitó como la culpa, no fue que se les rehabilitó, sino que les dieron como algo de ¿cómo se llama? Perdón. De perdón, de perdonarlas. Y en el caso de Beatriz también siento que hicieron como una cosa jurídica, que esperaron hasta la semana en la cual ya casi podría nacer, entonces así nacer vivo, porque en la semana 26 es ya como una semana que puede, ya no es abortar, eso ya puede ser como otro. Entonces ustedes así en sus campañas también luchan por más allá, así por algo que realmente diga que estas mujeres no tienen ninguna culpa, no han hecho nada mal para no ser perdonadas, sino que realmente, porque es como algo como un poco tramposo también, siento yo, que es bueno, y yo siento que sí hay que luchar para que queden libres, eso es un paso, pero también eso de no reconocer que ahí hay algún derecho o que ahí no hubo ningún crimen, entonces eso siento yo que es algo que tal vez valdría la pena también tomar como en cuenta. No sé cuáles son las posibilidades en El Salvador.
Sí. No, hay otra. Y tengo una segunda. En su trabajo, tanto en El Salvador como en México, ¿ustedes notan en las sociedades como una creciente religiosidad o fundamentalista casi, como la vemos en muchas partes del mundo, que de repente hay como que esas fuerzas conservadoras religiosas están cobrando más peso en la vida social de una ciudad, de una comunidad, y que con eso ya se dificulta más la situación así del trabajo, por ejemplo, de ustedes? Sí, yo una pregunta muy de temporada, de época electoral en México. Me gustaría que ustedes vean, bueno, ya sabemos que como partidos no hay nadie que abiertamente, pero no sé si como candidatos, candidatas han tenido, tienen ya mapeado quiénes o cuál sería una estrategia, por ejemplo, para si en las votaciones hay gente que vale la pena, que sabemos que tiene compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, pues poder como llamar a votar por estas personas o si no, o si ni el caso ir a votar porque pues todos están del nabo, ¿no? A ver, no sé si sea una tontería mi pregunta, pero si yo veo que ustedes tienen, o cuando yo oigo de las feministas ante este tema, como que siempre tienen muchos obstáculos, luchan por los derechos y todo, ¿no? Y se enfrentan a muchos obstáculos. Si hiciéramos un ejercicio así imaginativo, que ustedes pidieran qué es lo que quieren y que se les otorgara sin ningún problema, ¿cómo sería el modelo? ¿Cómo quedaría? O sea, ¿ustedes qué quisieran que pasara? ¿Que todo el mundo pudiera decidir libremente sobre su cuerpo y sobre sus derechos? Porque aquí entramos entre la libertad y el libertinaje, ¿no? O sea, ¿pondrían límites a eso? Esa es la primera. Y la segunda, si hacemos un ejercicio prospectivo, ¿cómo piensan que pueda quedar este tema de aquí a 50 años, por ejemplo? Gracias. Bueno, para comenzar con tu primera pregunta sobre el indulto, miren, nosotras a nivel de la campaña nosotras aprendimos de México, yo debo de decirlo, de la experiencia de las libres, o sea, que siguieron una estrategia muy parecida. Una compañera nuestra se vino a México, se reunió con ellas y les dijo, cuéntenme qué hicieron ustedes. Nosotras tenemos ¿Por qué? Porque nosotras somos un grupo de personas solidarias que no nos alcanza ni la plata, ni los recursos financieros, ni físicos, ni las energías para hacer litigio caso por caso. Y no había ninguna entidad del Estado que se responsabilizara de esto. Entonces dijimos, ¿cómo hacer una estrategia que posibilite la libertad colectiva de las mujeres? Punto número 1. Nosotras hemos sostenido y seguimos sosteniendo dos cosas. Que estas mujeres son inocentes y que merecen estar en libertad. Y lo segundo es la lucha por la libertad de ellas. Entonces el indulto nunca lo interpretamos ni lo entendimos como un perdón, sino como una manera de extinguir la pena, porque eso es el indulto. Es una manera de extinguir la pena por razones de justicia y de equidad, dice nuestra ley de cursos de gracia en El Salvador. Así lo define y eso es. Es decir, sino se está extinguiendo una pena por razones de justicia y equidad. Y con el caso de las 17 hicimos historia. Primero, porque Guadalupe es la primera mujer indultada en El Salvador. Antes habían sido hombres los indultados. Y segundo, realmente las razones por las que se habían dado indultos eran razones de carácter humanitario, por enfermedad, ¿verdad? E incluso hubo un caso sonado porque casi no se otorgan indultos y es un largo tiempo que hay que esperar para dar un indulto. Hubo un caso muy sonado de un hombre al que cuando lo indultaron ya había fallecido. Entonces, digamos, en ese sentido nuestra campaña fue exitosa porque fue más rápida, lo voy a decir entre comillas, que otros procesos y precisamente es por un trabajo de incidencia política que hicimos acompañada de la estrategia jurídica. El caso de Beatriz, efectivamente, como fue una interrupción a las 27 semanas,
producto de la resolución de la Comisión Interamericana, porque aquí se siguieron dos vías. Beatriz se atrevió a pedirle al Estado salvadoreño una interrupción a la semana 13, cuando ya se le había diagnosticado que estaba embarazada, 2 ultras se le habían hecho, que había demostrado que era un embarazo anencefálico y que estaba en riesgo su vida por su condición de lupus. Ella se atreve a pedirlo por medio de una figura ante la Sala de lo Constitucional de un amparo. El amparo duró, y aquí lo tengo en mis notas, 48 días. La Sala de lo Constitucional de El Salvador, que en otras cosas es una sala muy progresista, muy querida, muy respetada, muy admirada, pero en este caso se tardó 48 días en un proceso bastante viciado y que al final no le otorga la posibilidad a Beatriz de interrupción. Entonces ahí se manejó una figura que era parto inducido, así se llamaba la figura, de la cual lo cual se le hizo a ella para el embarazo. La criatura nació viva, duró 5 horas y murió, como era de esperarse en un caso anencefálico, ¿no? Pero definitivamente si hubiese llegado hasta el mes 9, si no hubiese habido esa resolución, y quizá las consecuencias a la salud, a la misma vida de Beatriz, hubiese sido otra la historia. En cuanto a la pregunta que hacías de peligrosidad del fundamentalismo, miren, yo realmente, en El Salvador como en todos los países hay grupos antiderechos y una fuerte intervención de la iglesia, de las iglesias y principalmente de la iglesia católica. En el caso de Beatriz jugó un papel muy importante el arzobispo de San Salvador, máximo jerarca de la iglesia, pero lo más delicado no es que existan las iglesias, ni que existan personas que piensen diferente. O sea, el espíritu democrático que una quiere construir en los estados, está bien que existan diferentes formas de pensar frente a un punto. La situación es cuando estas formas de pensar se sobreponen frente a los derechos humanos. Ahí es la situación. Y ahí, para contestar otra pregunta que tú hacías, no hay gobiernos ni de izquierdas ni de derechas en este tema. Usualmente el tema del aborto, por lo menos pasa en El Salvador, se cree que es un tema que tiene que ver con el rédito electoral, que si te da votos está muy bien, si te los quitan no lo hablamos. Sin embargo, ante la lucha nuestra de poner el tema en la palestra pública, hemos intentado que los políticos hablen. El presidente Salvador Sánchez Serén ya se refirió al tema y ya se comprometió con un diálogo que estamos esperando que va a ser. El mismo expresidente de la Asamblea Legislativa le pidió en un acto público al presidente de la Corte que indultara a las 17 mujeres y se mostró a favor del indulto. Diputados de la bancada de izquierda se pronunciaron a favor y de hecho dieron sus votos a favor. Y así les podría mencionar personajes que han hablado del tema, producto de la presión que se hace de decir este es un tema nacional de país, esto no es un tema que solo le compete a las mujeres, es un tema de Estado y como tal hay que discutirlo. Y hay que escuchar a todos los sectores, esa es la importancia del diálogo. En cuanto al ¿qué queremos las feministas? Bueno, yo creo que mis compañeras que también son feministas van a responder a esta pregunta, pero yo decirte que es la igualdad entre mujeres y hombres, eso es lo que esperamos. Y eso no implica superioridad, eso no implica injusticia. Si vivimos en un mundo de injusticia y desigualdad, quienes nos vemos afectadas somos las mujeres. Y eso es lo que solicitamos, lo que exigimos como un derecho propio y humano. O sea, no estamos pidiendo nada que no sea un derecho para las mujeres. Lamentablemente vivimos en un mundo de discriminación. El tema del aborto lo refleja. Si te fijas, el tema del aborto y la problemática afecta de manera directa a las mujeres porque somos las que tenemos esta capacidad reproductiva. No afecta a los hombres. Entonces hay una clara diferencia que tenemos que enmarcar en cuanto a los derechos de las mujeres no reconocidos. Y así pudiésemos hablar de muchos derechos, pero los derechos sexuales y reproductivos están íntimamente ligados con el cuerpo. Y entonces aquí es donde hablamos de la libertad de poder decidir sobre el propio cuerpo, que es básico.
Si a una persona le preguntan, ¿tú quisieras que te quitaran la pierna izquierda? Una persona en su sano juicio va a responder que no. Pero si tú tienes diabetes y tienes pie diabético, y muy probablemente si no te lo cortan, vas a tener un padecimiento fuerte de tu salud, pues tú tienes derecho a decidir si quieres o no quitarte el pie. Y tienes derecho a tener un conocimiento informado de ese hecho. Pues lo mismo nos pasa a las mujeres, es un derecho humano fundamental de decidir sobre el cuerpo, si yo me quiero someter a una cirugía, si quiero tener algún nivel, aquí se habló de la salud en el más, como dice la OMS, de manera integral la salud física y mental. Entonces las mujeres tenemos derecho a decidir sobre ese derecho humano a la salud que lo reconocen todos los ordenamientos jurídicos, pero que en la práctica esto no se ve reflejado. Es en la práctica que a las personas se nos violentan los derechos. Y ahí estamos algunas para decir, eso no es justo y hay que cambiarlo. Muchas gracias. María Luisa, si tú quieres seguir. Sí, bueno, yo comentaría, y creo que a partir de algunas encuestas que se han realizado, nos sabemos que en el caso de México, pues la mayoría de los mexicanas somos, fuimos bautizados y somos católicos, pero solamente un porcentaje, el 80% parece ser que son católicos, sin embargo, practicantes como tal son muy pocos. Creo que ahora esta cuestión de la religiosidad se ha visto en muchos jóvenes, especialmente quienes estudian la carrera de medicina, que pareciera haber cierto conservadurismo, que es preocupante, justamente por lo que decíamos, porque no hay una renovación en la currícula de medicina. Creo que algo que está afectando muchísimo es, perdón que lo diga así, es la llegada del Papa Francisco, que podríamos valorarlo como algo muy positivo, porque está hablando justamente de ciertos derechos de homosexuales, el que ya es un avance importante, la igualdad de las mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que eso tiene sus consecuencias si creemos que realmente el Vaticano va a apostarle a que la mujer pueda decidir sobre su maternidad o no. Yo creo que eso está permeando y está permeando a mucha gente, que a mí me sorprende que bueno, por lo menos es una opinión personal, no me la creo, no me la creo. Creo que es un manejo mediático muy hábil. Algunas cosas se las creerá, pero de que pueda haber cambios sustantivos, no, pero eso va a afectar en términos de América Latina, y sabemos que el tema del aborto siempre queda relegado. El tema del aborto, nadie le entra, el matrimonio homosexual, puede haber muchas iniciativas, de hecho hay un proceso muy liberalizador, incluso en países como Irlanda, que recientemente votaron y estuvieron de acuerdo. No es lo mismo abortar que reconocer una orientación o una preferencia sexual distinta. Entonces, bueno, yo sí creo que es preocupante, aunque pues también hay muchas mujeres que en la encuesta que nosotros hacemos están pronunciándose muy claramente, diciendo que bueno, que son católicas, pero que realmente pues algunas creen en Dios, otras son ateas. Está cambiando también, está cambiando, porque la institución de la jerarquía católica, de la institución como iglesia, pues ha tenido muchos reveses con la pederastia, que fue muy bien visibilizado, y que eso pues contribuye a que abramos los ojos. Eso no quiere decir condenar a todas las personas que sean religiosas, pero sí a reconocer que la institución del Vaticano es una institución política, y por lo tanto no hay una autonomía absoluta por parte del Papa Francisco. Ojalá que me equivoque y que en realidad haya una revolución. Por otro lado, en cuanto a lo que esperamos las feministas, en cuanto a este tema, libertinaje, libertad, y todo lo que eso significa, que bueno, que lo planteas, puedo escucharte, planteas de esa manera, porque el gran pendiente, uno de los grandes pendientes, es el ejercicio de la sexualidad. Cuando hay de por medio
el hecho de que las personas podamos ejercer nuestra sexualidad por placer y sin necesidad de procrear, hay un problema, muchas veces se dice, de libertinaje. El hecho de que las adolescentes en promedio ya están teniendo relaciones sexuales, incluso dicho creo que por UNICEF, cuando tienen 15 años o menos de 15 años, están ejerciendo su sexualidad no para planificar su familia, lo están haciendo porque tienen el deseo y el placer de ejercer su sexualidad. Sin embargo, una mujer, y lo sabemos, adolescente o joven que cargue condones y métodos anticonceptivos es absolutamente juzgada y criticada. Entonces, para mí la sexualidad es el gran pendiente en términos de si nosotros creemos que la sexualidad se nos da porque eso cualquiera de los que estamos aquí la ha ejercido, a menos de que sea religioso y tenga votos de castidad y realmente los respete, porque ya sabemos que aunque seas no laico y seas sacerdote, la castidad es muy difícil de seguirla. Todos ejercemos la sexualidad por placer, porque si no, no es una sexualidad libre y consentida, sino es una sexualidad impuesta. Y creo que ese es uno de los grandes pendientes. ¿Qué queremos? Simplemente que no seamos considerados como un objeto en donde accidentalmente llega un embarazo cuando no lo hemos planeado y tengamos que sufrir un embarazo cuando el embarazo deseado debe ser gozada, deseada, querida, cuando sabemos que la maternidad es para toda la vida, no es un ratito, que cambie sus formas cuando los hijos crecen, ese es otro tema, pero la sexualidad y la reproducción no necesariamente van de la mano. Eso es lo único que anhelamos y que queremos que en un futuro, y que yo creo que el tema del aborto desafortunadamente va a ser un tema para la eternidad, porque pues Anita nos está diciendo que también en países donde llevan años, décadas de que se despenalizó el aborto, digo, tan solo en Estados Unidos en el 73, y están teniendo unos retrocesos de miedo, o sea, de miedo. Y es lo mismo que está haciendo la estrategia de quienes se oponen a que yo decida, o sea, tan sencillo. Yo no te estoy diciendo que tú hagas algo contra tu voluntad. A mí deja que yo decida cuándo es el momento de ser madre, cuándo es el momento en que yo estoy lista para procrear, para cuidar con amor a ese hijo o esa hija que va a nacer en este mundo. Y creo que es un acto de amor. Es un acto de amor ser responsable. No nada más porque, ay, chin, pues ya me embaracé, chin, bueno, pues se está tratando como un castigo, cuando la maternidad tendría que ser gozosa y deseada. Gracias. Y complementando un poco lo que dice María Luisa, en efecto queremos maternidades seguras, gozosas y deseadas, y decir que en Estados Unidos hubo un estudio y vino Donahue hace, no sé, 10 años acá con nosotras, es un economista que 20 años después de la despenalización del aborto en Estados Unidos hizo un estudio en relación a los índices de criminalidad en ciertas zonas. Y esos índices se habían reducido. Y se reducen básicamente porque los niños que nacen son niños deseados, queridos, amados, cuidados, protegidos, que no los vamos a dejar que se vayan a la criminalidad, ¿no? Cuando, al contrario, cuando una no quiere un hijo, pues no hay manera, ¿no? O sea, ¿cómo le impones a una persona que quiera un hijo no deseado? Digamos, a lo mejor luego, pues bueno, medio se acostumbra, pero queremos sociedades más sanas. Y esa es una premisa fundamental, que los hijos sean deseados y queridos y tengan el derecho a ser felices. Ese es otro de los puntos, ¿no? O sea, no queremos niños de la calle, no queremos niños maltratados, no queremos niños abandonados o que no tengan las condiciones mínimas de desarrollo. Por eso lo estamos planteando, y por eso que las mujeres decidan cuándo quieren, cuándo están
seguras si quieren tener un hijo. Y bueno, es un cambio cultural, ¿no? En efecto, nos va a llevar mucho tiempo, hay una ideología muy fuerte detrás, está todo el patriarcado, está toda la religiosidad, están todos los mitos, la culpabilidad, el conservadurismo, el tema es un tema de poder, o sea, las mujeres hemos sido sobajadas por los hombres en muchos sentidos, nos estamos rebelando y tampoco les gusta, por supuesto, ¿no? Los índices de violencia son mayores porque tampoco, pues, digo, a nadie le gusta que le quiten sus privilegios y yo lo entiendo, pero tienen que aprender a que la cosa tiene que ser de otra manera y tenemos que realmente vivir en igualdad y en respeto mutuo y en armonía y bueno, no tenemos por qué estar en competencia, digo, sería mucho más lindo así tener habilidades, no tanto hombres como mujeres, ir desarrollando seres humanos plenos en todos sentidos, sin decir si es hombre o mujer, o sea, sin hacer una diferenciación, ¿no? Y se hace mucho. Entonces, bueno, en ese sentido, tenemos que mirarnos a nosotras y a nosotros mismos también, cómo actuamos, tenemos que cambiar nosotras mismas y nosotros, analizar nuestros propios prejuicios, ¿no? Y tener, pues, como estar convencidos de la libertad, de que las personas deben ser libres en todos sentidos y que tienen libre albedrío también y son capaces de tomar buenas decisiones. Entonces no es libertinaje porque, bueno, finalmente, pues si alguien tiene relaciones con 5 personas al mismo tiempo, digo, si yo no soy una de las 6, a mí que me preocupa, digamos, ¿no? Ya ellos que se arreglen o ellas que se arreglen en sí, ¿no? Cada quien, si son adultas, la gente tiene que poder tomar sus decisiones. Y bueno, el juego sucio también de los conservadores, hacia Dolores, medio perdí tu pregunta, pero un poco el rollo de si hay conservadores o religiosos en los partidos o en no sé qué, ¿no? Los candidatos. Ah, sí. Bueno, nosotros hemos revisado algunos y vamos a pasar un día pronto una lista de quienes han probado y comprobado que han defendido el derecho de las mujeres a decidir. No aquellos que se llenan la boca de no sé qué, no. Los que realmente han actuado y tenemos algunas propuestas. Pero también decir que aguas, porque el Partido Humanista juega sucio, o sea, son cristianos, traen una agenda cristiana peor que los católicos, casi. Entonces, aguas, porque tenemos todas y todos que estar muy bien informados de quiénes son los que están ahí en los partidos y quiénes están detrás de ellos, y decir que sí, definitivamente el tema de la religiosidad ha aumentado. Yo creo que tiene mucho que ver con la pobreza, con la desolación, con la situación tan difícil de crisis que estamos viviendo, de que bueno, no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces pues vamos a la iglesia y ahí pues sí, ni modo, los confortan y los reconfortan, seguramente no les resuelven nada, pero bueno, hay gente que necesita eso, en vez de, ojalá pudiéramos hacerlo de otra manera, que tuviéramos más reuniones como esta, por ejemplo, más así para poder platicar y encontrarnos y sentirnos acompañados. Y bueno, en relación a las estrategias para diferentes sectores, tenemos estrategias diferenciadas para periodistas, legisladores, políticos, maestras, indígenas, no digo para los que se oponen, sino para los que podemos convencer. Los que se oponen, la verdad, sentarnos con Norberto Rivera, ni pa' qué, ¿no? Entonces, sí, con los que sabemos que pueden tener, y hemos logrado mucho, si se fijan en la opinión pública, en los medios es bastante más favorable ahorita que hace 15, 20 años que empezamos con más fuerza. Ya no es políticamente correcto tanto así como negar los derechos de las mujeres en público, ¿no? Aunque lo hagan en lo oscurito. Y en fin, ha habido cosas que hemos avanzado, y en el tema de las indígenas también hemos trabajado de manera particular con indígenas que son parte de esa comunidad, y ellas con su ritmo, con su tiempo, con su lenguaje, con su manera de la cosmovisión y demás, son quienes van difundiendo que puede ser un derecho, y han tenido pues una buena respuesta. Igual tenemos ya 15 años en eso, y ahora
pues en varias comunidades de Oaxaca y en otros lados se habla de aborto y las mujeres saben que tienen derecho a la interrupción legal del embarazo. Entonces, ahí vamos, yo creo que vamos avanzando, pues no tan rápido como quisiéramos, pero creo que no hay marcha atrás. En los próximos 50 años yo espero que sí haya un cambio sustancial muy grande. Muchas gracias. María Luisa, tú me pediste una breve palabra más. Sí, nada más quería comentar sobre los candidatos y candidatas. Obviamente también esta es una opinión muy personal. Yo no podría solamente tomar en cuenta que si una candidata defiende el tema de los derechos sexuales y reproductivos sea suficiente como para votar por ella, porque podría ser alguien quizá del PRI, y bueno, sin ofensas si hay alguien del PRI aquí, pero si fuera del PRI no podría. O sea, ¿por qué? Pues porque responden a todo un aparato político, o si fuera alguien del Verde, imagínate nada más qué vergüenza. Digo, qué bueno que ustedes se desmarcan del Verde de acá, ¿no? Entonces es un panorama difícil. El DF, incluso ojalá realmente no perdamos el DF, porque sí hay diferencias en ocasiones entre partidos de izquierda y de derecha. O sea, lo hemos visto en la Ciudad de México. Esto no hubiera ocurrido con un partido del PAN, mucho menos, y del PRI tampoco, porque después de la despenalización del aborto presenciamos, ¿qué? 17 reformas constitucionales para proteger la vida desde el momento de la concepción. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a candidatos y candidatos, sí, tache para quienes no, pero pues no es suficiente como para votar por ellos desde mi punto de vista, ¿no?